Bienvenidos y bienvenidas a Recorriendo la Fotografía Documental. Este es nuestro segundo capítulo y tenemos nuevamente a nuestro invitado Jan Palavecinos. En este capítulo vamos a ver a los fotógrafos reconocidos de la fotografía documental y a los que básicamente iniciaron este estilo fotográfico. Así que vamos a iniciar para respetar nuestros 15 minutos. Jan, empecemos a ver. Uno de los fotógrafos, el primero del que hablaremos es John Thompson. De él comenzó el siglo XIX y se dice que es el primer fotógrafo que comenzó este movimiento, si se puede decir, de la fotografía documental. Él hizo dos proyectos importantes. Uno de esos fue Illustrations of China and Its People, que es como las ilustraciones de China y su gente, que fue en 1868. Y el segundo fotolibro fue Streets of London, que es las calles de Londres, que fue en 1877. Y lo que vamos a ir haciendo con Jan es ir analizando sus obras y sus fotografías de cada fotógrafo. Bueno, lo que hizo John Thompson en Illustrations of China. Sí. I'm sorry. And its people. And its people. Bueno, lo que hace John Thompson básicamente en este libro es mostrar arquitectura, templos y retratos de China. Y bueno, vamos a ir analizando las fotos. Muy nítidas para la época. HD. Bueno, este libro es como de los 70, me habéis dicho, ¿no? 1870, 1800 y algo. Sí, 1868. Ya, Siglo entonces XIX. estamos como post Segunda Guerra del Opio, que es esta guerra que había enfrentado Japón con China, pero también está este encuentro del Occidente con Oriente, o un reencuentro más bien de Occidente y Oriente. Y yo creo que John Thompson lo que va haciendo también es ir mostrando esta cierta fascinación por los personajes que se va encontrando. De ahí que no todo sea en el exterior, sino que también vaya mostrando como fotos de estudio. Esto, las primeras que pasaste. Ahí está. Sí, ¿Esas? no, esas. Esas son como de estudio. Sí. ¿Cachai? Entonces nos está mostrando como a esta gente un poco como ceremoniosa, como que están posando una ceremonia básicamente con vestimentas tradicionales y como con su fotografía lo que está haciendo finalmente es demostrar esta fascinación por lo exótico y que es un poco lo que sigue la fotografía documental después con Nativo y un montón de cuestiones que van construyendo el otro a propósito de este encuentro. Claro. Claro, y siento que lo que hace John Thompson como puramente en este fotolibro es como pura cultura. O sea, muestra lo que toda la gente eh, Querría esperar como... querría esperar de la cultura china, Claro. siento. Y eso es exactamente lo que él documenta en todas sus fotografías, con las vestimentas, con los templos, bueno, obviamente con los rasgos de la gente. Sí, porque también, por ejemplo, ese niño que aparece ahí como Shaolin Soccer, como que en esta cola, así como atrás. ¿No viste Shaolin Soccer? No sé. No sé si es No es de tu anime, no. época. Bueno, ese niño es como Shaolin Soccer, como peladito con la cola para Claro, atrás, como monje sí. típico. Es como todo lo que la gente puede esperar de Claro, China. es como, finalmente como que también va capturando los estereotipos o los Eso, tipos chinos, pues, que es algo que durante finales del siglo XIX y gran parte del XX se hace en estos viajes de exploración y lo hace la fotografía documental, que es finalmente ir capturando estereotipos, tipos mexicanos, tipos chinos, tipos gringos, y los va mostrando al mundo. claro. O más que al mundo, al occidente más culto que sería Europa y los grandes circuitos de fotografía y Estados Unidos. Claro. Realmente como que se mantienen en ese espacio. No creo que alguien en Chile haya visto estas fotos en algún punto. Uno nunca Difícilmente. sabe. Pero eso es como, claro, lo que empieza a brotar Thompson con la fotografía documental, como llevar este pequeño como esta pequeña como documentación de cultura y como llevarlo a los otros extremos que nadie sabía que existía. Claro. Y ese es el punto de la fotografía documental. So, por eso yo creo que Thompson se empezó a decir que fue el primer fotógrafo documental. Claro. Sí, de hecho,
yo creo que ahí está como la gran diferencia con lo que hablábamos de Roger Fenton antes, de este loco que iba a la guerra de Crimea y empezaba a fotografiar a todos estos tipos, porque aquí ya nos está mostrando una realidad como más concreta tal vez, Claro, como más acabada también, más de largo aliento, igual son 4 años que sí, son pues. fotos. ¿Cachai? Y que tiene como un contexto por detrás, ¿sí? Sí, pues porque finalmente viene después de esta guerra, viene con este encuentro Ujú, occidental, entonces también por ahí va trabajando estas mismas representaciones. ¿Cuál era el claro. otro que íbamos a revisar? El Streets of London, calles de Londres, en Para los que no 1877, saben para los inglés. desentendidos, 1877. Este fotolibro como que Thompson va por el mismo, bueno, obviamente también es documental, pero lo que Thompson se enfocó en documentar a la clase trabajadora y como el lado marginal de la ciudad de Londres. Y al ver la fotografía, bueno, se ven la gente Como su cotidianidad. en su cotidianidad, en sus oficios, y se nota también que es como lo marginal de la ciudad, si se puede decir. Claro. Igual es bacán este fotolibro porque para esta época Inglaterra y el Reino Unido en verdad, o el Reino de Gran Bretaña en ese entonces, estaba pasando por la segunda revolución industrial. Entonces mucha gente se estaba quedando sin trabajo porque habían sido reemplazadas por máquinas en algunos Ujú, casos, ¿cierto? Y también vemos un poco eso, porque los trabajos que muestra no son trabajos como muy avanzados, sino que son trabajos como más precarios. O ujú. sea, ese Claro, niño un limpiando zapatos, lustrazapatos, un claro, niño lustrando zapatos. los minuteros, que eran tipos que sacaban fotos y que después de esos tipos que sacaban fotos, Ujú, retrato como en las plazas, ujú. empezaron a estar los minuteros, que te sacaban una foto y supuestamente estaban en un minuto listas, ¿cachai? Entonces te las entregaban ahí mismo. Acá en Cacha, Chile igual llegaron minuteros, trabajaron como los 30, 40. cacha. Es como con los burros. Sí. O sea, básicamente tiene un enfoque totalmente distinto al que él dio en su primer libro. Claro. Porque aquí nos está mostrando como una cultura básicamente No, pues, y como de hecho aquí como que se deshace un poco de los estereotipos también porque es completamente, una cultura que él entiende como propia también. claro. Entonces puede indagar más allá de todo y dar el contexto también como de que efectivamente había pobreza porque el sistema mercantil se estaba instaurando mucho más fuerte en Inglaterra y empieza a generar también como estas desigualdades, esta pobreza, etcétera, etcétera. Claro, Igual es interesante como ir viéndolo de ahí la obra de Thompson. sí. Y ahí va nuevamente la fotografía documental. Claro. Se anda a documentar lo que pasó. Luego viene segundo fotógrafo, Thomas Annan. Él fotografió la ciudad de Glasgow en Escocia, que también le dio un giro muy parecido al fotolibro Streets of London. Él fotografió nuevamente las zonas marginales de Glasgow, que él era un barrio muy peligroso en Escocia. Y nuevamente las fotos de Thomas también van por este contexto, como un contexto de lugares muy precarios y como marginales también de la ciudad. Pero y ahí igual es bacán porque ya primero Escocia también formaba parte de este reino de Gran Bretaña, entonces también estaba atravesando esta segunda revolución industrial. En ese entonces Irlanda, Escocia e Inglaterra formaban parte del mismo reino, ¿cierto? De hecho Escocia se tiene mucho malo con Irlanda a propósito de los Ujú, trabajadores y todo. Pero ahí también nos abre otra beta de la fotografía documental que tiene que ver con el paso de la urbanidad. ujú. Como ya no es solamente enfocarse en la gente, sino también en los espacios que se habitan. Sí, Y cómo van cambiando, cómo se van generando, cómo se van deteriorando. Y finalmente esto como documento a futuro nos ayuda a entender la realidad social de aquel entonces. Pues, ¿cachai? sí. Eh, claro, es un barrio pobre, probablemente por un montón de cuestiones y demás estaban las fábricas y cuestiones así, probablemente. Ujú, Pero si lo llevamos a la actualidad, quizás como sean esos barrios, ¿cachai? Como siguen siendo barrios industriales, tal vez claro, no. Y hasta ahora también como de Peaky Blinders, claro. ¿cierto? Sí, mucho. Claro, claro. El documento que ya estoy. Después de
tenemos a Jacob Riis, que Jacob Riis tiene un fotolibro bacán, que es increíble, que al igual que Thomas Annan, John Thompson también fotografió las zonas marginales, pero de la ciudad de Nueva York. Entonces, él hizo un fotolibro que causó igual que se hizo igual muy famoso, que se llama ¿Cómo vive la otra mitad? ¿Cómo vi la otra mitad? En 1890. Y lo que pasó, o sea, yo creo que la razón por la que este fotolibro se hizo muy conocido era porque el fotodocumentalismo en Nueva York quizás, y documentar las zonas marginales de Nueva York antes nunca se había hecho. Claro. Y bueno, ahí tú sabes más la historia del porqué de la inmigración Claro, que porque había se empiezan a sucedido. venir los migrantes, ¿cierto? A propósito también de esta segunda revolución industrial, mucha gente queda sin pega, entonces se iba a Estados Unidos como esta tierra de oportunidades también. Otros venían arrancando de las guerras, de las hambrunas que se habían producido a propósito de la guerra. Y Jacob Riis igual creo que, no, que era como migrante, pues. Sí, era inmigrante. Entonces, también nos seguimos encontrando con esta cuestión del documentalismo que tiene que ver con realidades que uno también conoce o con esta pasión que te lleva a representar una cuestión en concreto. En este caso la migración y los barrios migrantes y la pobreza también que se generaba en estos mismos. Entonces, claro, en la época de fines del siglo XX para Estados Unidos, o sea, siglo XIX, para Estados Unidos estaba generándose toda esta crisis migratoria porque estaba llegando mucha gente a New York, que New York es chico, hay mucha gente como población flotante, pero es chico de territorio, en ese entonces lo era más. Y cómo también empezaban a vivir 30, 40 personas en una pieza hacinados, cómo también el Estado tenía que hacerse cargo de esas personas, de su educación, de los posibles focos de infección. Como eso también es súper importante porque muchas de estas fotos sirven para los higienistas, que era una corriente de medicina que buscaba como los focos de infección en las ciudades, para evitarlos, ¿cachai? Dentro de estos focos de infección siempre los pobres fueron un foco muy grande porque finalmente se contagiaban, salían a los lugares donde estaban los ricos y los ricos se enfermaban. Entonces los ricos se empezaron a preocupar no por los pobres, sino por ellos mismos. Por la infección. Claro, porque este pobre me va a contagiar de algo. Sí. Sí, pues de hecho este gallo tiene una foto muy, creo que no sé si será la más conocida, pero que es de unos niños que están como bajo una escalera. Ah, sí, como esto, como en estas guardillas, los niños árabes que están en la guardilla. Son como creo tres, que son como tres niñitos que están como abrazaditos, abrazados. Sí. Una pata pelada. Sí. Sí, es muy buena esa foto. Sí. Entonces, sí, su fotolibro es bien bonito dentro de todo. Después, tenemos a Lewis Hine. Él fue muy conocido por fotografiar en el siglo XX a la explotación infantil. Vamos a hablar nosotros sobre las fotografías que él hizo dentro de la fábrica. Aquí tenemos una foto que él hizo dentro de una fábrica de algodón. Él fotografiaba a los niños y lo que hizo también muy conocido este fotógrafo y lo que lo impulsó tanto la fotografía documental es como mostrar estas realidades que mucha gente no sabía de los niños trabajando dentro de fábricas y de una manera muy inhumana y la explotación que había dentro de ellos, dentro de la fábrica. Así que, nada, él tiene muchos trabajos, tiene muchas fotos de niños en minas, en distintas fábricas, de madres posando con su hijo, trabajando en molinos. Pero claro, él hizo mucho trabajo con la explotación infantil. Entonces yo creo que, o sea, eso es lo que hizo muy famoso este fotógrafo en el hecho de la fotografía documental. Claro, y de hecho es bacán el trabajo de Lewis Hine porque es primera vez en la historia en que la fotografía genera un impacto tal que cambia el curso de la historia en cuanto se generan derechos laborales para los niños. O sea, después de estas fotos de Lewis Hine, Estados Unidos comienza a tomar cartas en el asunto, sobre todo de esa niña, la Sadie Pfeiffer, porque claro, es una niña rubia que está trabajando en una fábrica de algodón que está siendo explotada, probablemente tenga menos de 10 años, 12 años. Entonces los gringos lo que hacen es
comenzar a legislar a propósito de eso, generan los primeros derechos laborales para los niños, que son, no sé, no podéis trabajar antes de los 13, y después ya se genera un bloqueo total al trabajo infantil, cuando se prohíbe un par de años después, ¿cachai? Entonces, ahí por primera vez yo creo que la fotografía impacta no solamente en ese espacio particular, sino también como a nivel legislativo, a nivel nacional y también a nivel mundial. Y algo que es interesante también es que se empieza a generar esta dicotomía con la foto documental, que es primero lo que la realidad está mostrando, ¿cierto? Como en esta documentación, pero también el cómo el que recibe tiene este advenimiento que hablaba Bartés, como qué le genera. Y en este caso a los gringos les genera como ver sus fotos, entenderse como gringos, ¿cachai? Como siempre salvadores del mundo, etcétera, etcétera, que ya venía desde 1900 hace mucho. Y decir como, puta, esto no somos nosotros. Esto no es Estados Unidos, entonces, ¿por qué tenemos a cabros chicos trabajando? Y ahí empieza a generarse un cambio, claro, ahí hay un cambio. Y de hecho yo creo que eso es súper importante para la foto documental, porque de ahí en más, la foto documental se convierte en un instrumento de cambio, en un objeto de cambio y que permite finalmente visibilizar la realidad, pero también generar cambio, que ese es el fin de la fotografía documental. Por eso estos países son como son como tan conocidos en eso, digo yo. Sí, Y la última fotógrafa que vamos a hablar es Dorothea Lange. Esta es una fotógrafa que es muy conocida por haber fotografiado la Gran Depresión, que fue una crisis económica de la caída de la bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, en 1929, y ella fue documentando a los campesinos y cómo les fue afectando en su vida cotidiana finalmente. Es muy conocida por madre migrante. Por la madre migrante. Claro, sale con el hijo y todo. Y ahí es interesante igual porque Dorothea Lange la envía como esta Farmer Association, y la envían a fotografiar, ¿cierto? Pero en este proceso de reacomodación de los campesinos hacia tierras, hacia distintas tierras, también pasa que empiezan a reacomodar a indígenas. De hecho, la madre migrante era una descendiente indígena que había sido sacada del territorio indígena y reubicada en otro lugar. Entonces ahí también no solamente hablaba de la Gran Depresión, sino que hablaba como de esta extirpación de las tierras y de la identidad propia de los indígenas americanos, que para los años 20, 30 ya termina por perderse. Pues hoy en día los indígenas americanos son como salvo a la bandera nomás, porque son inexistentes, ¿cachai? Son muy completamente. Poquitos. Entonces Dorothea Lange se convierte en alguien muy importante por eso. Y claro, la foto de la madre migrante es súper impactante, pues sale el niño como en el regazo de la mujer. Claro, el rostro de la madre. Como destruida, entonces igual es recuático el trabajo de Dorothea Lange, sobre todo. Sí, hasta el día de hoy una de las fotógrafas más reconocidas, de hecho. Sí, el nombre que más resuena. O por lo menos, si no sabéis como el nombre de la mina, por lo menos sabéis, ¿cacháis la foto? La foto. En algún punto lo he visto. Completamente. Bueno, así que eso es nuestro capítulo de hoy, para no pasarnos los 15 minutos. Muchas gracias, Jan. Nos vemos en el capítulo número 3. En un ratito.